Cuando los sistemas de conductos penetran a un piso o techo resistente a los incendios, un cortafuegos sujeta a la chimenea y mantiene la resistencia de incendios del piso o el techo. Primero, corte un orificio en el piso. La abertura debe ser de 2 a 3 pulgadas más grande que el diámetro exterior del conducto. El conducto debe estar por lo menos a 1 pulgada de distancia hacia todos los lados del orificio enmarcado. Por ejemplo, el conducto mostrado aquí tiene un diámetro exterior de 16 pulgadas, por lo que el orificio en el piso o en el techo tiene que tener de 18 a 19 pulgadas cuadradas. Una vez que esto es confirmado, usted puede centrar la sección del conducto a través del piso o el techo. Crea una plantilla de la abertura cuadrada en el piso y gire la plantilla a 45 grados de manera que cada una de las esquinas de la plantilla estarán centradas sobre cada uno de los lados de la abertura. Marque la ubicación de las esquinas de la plantilla donde luego se montarán los soportes de montaje de piso. Instale las planchas contra incendios en la parte inferior del piso o el techo. Comience aplicando media pulgada de una gota continua de STI Triple S intumescente alrededor del borde de la primera plancha contrafuegos. Asegúrese que la curvatura de la placa está alineada con el conducto y los bordes de la placa estén alineados con los bordes de la abertura, antes de presionar la placa sobre el piso. Asegure la placa en la parte inferior del piso, utilizando los tornillos especificados para su tipo de piso o techo, a lo largo de los bordes exteriores de la placa. No instale los tornillos del borde inferior de la placa en este momento. Todos los tornillos para cada tipo de pisos o techos pueden ser proveídos por el contratista del proyecto, o ser incluidos como una opción. Aplique media pulgada de una gota continua de intumescente alrededor de los bordes de la segunda placa contrafuegos. Luego, aplique una gota abundante de intumescente junto a los dos bordes cortos de la primera placa, como es mostrado. Al igual que la primera placa, presione la segunda placa sobre la parte inferior del piso con 1 pulgada de superposición, hasta que los orificios del centro en cada placa estén alineados. Asegure la superposición de las placas con tornillos autoperforantes de 1/4 de 20 por 1 pulgada, y luego asegure el borde exterior utilizando los tornillos especificados. Llene con intumescente todos los orificios que están alrededor del conducto y los bordes de las placas. Si su tipo de piso tiene acanalados o aberturas como es mostrado aquí, llénelos con una capa de intumescente de 3/4 de pulgada. Si no los tiene, solo asegure que la placa cortafuegos esté sellada en todo su alrededor. Después de instalar las placas, todas las ensambladuras deben ser selladas con intumescente en la parte superior. Asegúrese de llenar los orificios que están alrededor del conducto y los bordes de la abertura del piso o el techo. Desde arriba de la abertura realizada, llene la cavidad completamente con aislante para envolver el conducto. El aislante puede ser cortado a la medida o en pedazos, siempre y cuando no haya brechas y que esté todo empaquetado herméticamente. Comprima el aislante hasta que esté a 3/4 de pulgada por debajo de la superficie de la abertura en el piso o el techo. Utilice cinta adhesiva de pintores para crear un perímetro de 1 pulgada afuera de la abertura, como es mostrado. Este paso es para asegurarse de crear un acabado limpio. Utilizando intumescente, llene el espacio de 3/4 de pulgada que quedó de manera que la superficie quede al mismo nivel que el piso. El intumescente debe ser superpuesto sobre el orificio, asegurando que no haya espacios entre la capa y el borde del conducto. Remueva la cinta adhesiva tan pronto haya terminado de aplicar el intumescente. Deje que el intumescente se seque lo suficiente para crear una capa fina, y luego envuelva una envoltura de aislamiento de 12 pulgadas de ancho alrededor de la base del conducto y coloque las bandas de sujeción alrededor del aislante. Utilice tornillos de 1/4 de 20 y 3/4 de pulgada para ajustar y juntar las bandas de sujeción. Instale el anillo de montaje con la lengüeta de conexión vuelta hacia abajo. Instale los 4 soportes del anillo con los 5 orificios vueltos hacia arriba, como es mostrado, separados de manera pareja alrededor del anillo, con 2 conectados directamente en la parte superior de las lengüetas de sujeción. Todos los tornillos deben estar con las roscas hacia abajo. Utilizando las marcas que usted creó anteriormente, instale los soportes de piso utilizando los tornillos adecuados para el tipo de piso o techo.
Tiene que asegurarse que los soportes queden bien apretados de forma correcta. Ahora debe medir la distancia necesaria para cortar las patas de apoyo. La medida es hecha desde cualquier soporte de piso a su más cercano soporte de anillo. Usted debe medir del orificio del centro del soporte del piso al orificio de la esquina superior más cercana del soporte del anillo. Ahora puede utilizar esa medida para marcar la medida del segundo orificio de cada una de las patas de apoyo, comenzando con el primer orificio abierto de fábrica. Perfore los orificios y corte a la medida las patas. Asegúrese que las patas sean desbarbadas después de ser cortadas para prevenir accidentes. Fije todas las patas a los soportes del piso y del anillo, utilizando 5 tornillos y tuercas Wiss de 16 por 1 pulgada. Una vez fijada todas las patas, usted puede apretar todos los tornillos Wiss a 100 pulgadas por libra. Su instalación final de cortafuegos de piso o techo debe lucir como este.